El 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. El 5, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, que dice, la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es que si quiere que Dios lo oiga y le responda sus peticiones, hay una palabra que no a todos nos gusta, que se llama obediencia. Amén. Padre, te doy gracias porque en esta hora nos permites acercarnos a tu presencia, y agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das de poder una vez más estar aquí, Señor, en esta iglesia, en tu casa. Ya han sido días, Señor, en los que no hemos podido estar, pero para nosotros es una bendición poder estar en tu casa una vez más, Señor, y glorificarte, bendecirte, exaltarte, darte la gloria. Sobre todo, Señor, porque dentro del proceso uno se adapta, se acostumbra, Señor, a este tipo de trabajo. Pero en medio de todo, Señor, te doy gracias porque hoy me permites estar en casa. Gracias estar en la iglesia, Señor, y poder compartir tu palabra a través de mis hermanos. Así bendice a tu siervo, a tu sierva, Señor, y a cada hermano, hermanas que están presentes y han decidido, Señor, darse la oportunidad de estar en tu casa, honrar y alabar y bendecir tu nombre. En nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Dice que uno se acostumbra, hermano, a andar por allá afuera, ¿va? Y llega uno a casa y luego se siente uno extraño. Amén. Eso son paréntesis. Cuando usted analiza los evangelios y se pone a meditar en ellos, quiero que me preste mucha atención a la forma en que me voy a introducir para explicarle al menos 3 aspectos de la vida de Jesús. Cuando usted los analiza, hermano, se da cuenta que cuando Cristo vino al mundo, no lo hizo como la mayoría de las personas pretende o pretendió creer que sería. Al menos vino a nacer en un pesebre, en un lugar, hermano, que tal vez no era adecuado, tal vez no era ni siquiera propicio para que naciera el Hijo de Dios, pero se humilló a sí mismo, dice la Escritura en la carta a los Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Al grado que Jesús, hermano, hay una cosa que nosotros tenemos que notar y distinguir, es que Jesús siempre fue obediente a su Padre. Si hay algo que yo he estado notando en estos días, es la obediencia que Jesús mostró ante todas las indicaciones que el Padre le dio que tenía que cumplir cuando era 100% humano entre nosotros. Porque Cristo estuvo 100% humano, 100% divino en la tierra, hermano. Pero lo vuelvo a repetir, Cristo estuvo 100% humano, 100% divino. Es decir, en la carne venía siendo, mi hermano, semejante a nosotros. En el concepto de divinidad, y cuando hablo de divinidad me estoy refiriendo a que como hijo de Dios, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue engendrado ni por María ni por José, sino fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Por qué Él lo hizo de esa manera? Porque Él tenía que nacer semejante a nosotros. Sería de extrañarse que Jesús apareciera de la noche a la mañana y dijera, bueno, este es hijo de Dios. No, hermano, tenía que ser semejante a nosotros, pero sin pecado. Escuchen bien esto, Jesús nace por medio del vientre de María, pero sin pecado, porque no fue engendrado ni por María, ni por José, sino fue por obra
del Espíritu Santo. Ahora, nace en un pesebre y lleva una vida común como cualquiera de nosotros. Desde que nace, solamente sabemos el nacimiento de Jesús hasta que llegó al pesebre. De ahí, mi hermano, pues sabemos que lo visitaron los magos, estuvieron los pastores, los ángeles dieron el anuncio de su nacimiento. Pero a partir de ahí, usted pierde en escena a Jesús de que lo ve ahí en el pesebre. Ahí ya no sabe usted nada hasta los 12 años que se encuentra en la sinagoga o en un lugar donde se enseñaba la ley. Y ahí, hermano, aparece en escena una vez más cuando van a pagar, hermano. Perdón, me estoy equivocando. La siguiente parte donde usted ve a Jesús en escena es cuando van prácticamente a presentarlo en el templo. Y ahí donde lo van a presentar al templo, aparece la otra parte de la escena cuando Jesús, hermano, prácticamente se le perdió a José y a María. Y después dice que sus padres lo andaban buscando y resulta que se encontraba en la sinagoga con los que interpretaban la ley. Ahora, Jesús, hermano, le da una respuesta a María: es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. Significa que Jesús estaba cumpliendo parte del propósito terrenal que se le había destinado a Jesús cumplir mientras estuvo en la carne. De ahí deja de aparecer en escena, hermano, hasta que lo ve usted que va a ser bautizado en agua. 30 años aparecen los evangelios. No hay, desde los 12 a los 30, no hay nada que se sepa de Jesús. Solamente los historiadores nos hacen notar y saber, hermano, que Jesús llevó una vida de familia. Fue educado como parte de una familia. Tuvo padre, tuvo madre, llevó la educación. Y algo que no nos han enseñado es que Jesús fue enseñado bajo el concepto de la ley. Jesús llevó instrucción, hermano, para que él llegara a ser un rabino o un maestro, pues necesitó estar entre los maestros e intérpretes de la ley. Para que Jesús se le llamara, mi hermano, maestro o rabino, tenía que haber estado en la escuela de todos los intérpretes y maestros de la ley. A los edad de 30 años, hermano, usted lo ve que aparece en escena con Juan el Bautista, cuando va a ser bautizado en agua. Juan no lo quería bautizar en agua, y dice la Escritura que le dijo que era necesario que así se cumpliera lo que había sido dicho por él, por medio de los profetas, y que se tenía que cumplir el propósito de la ley, que era llevar a cabo el bautismo en agua para arrepentimiento. Pero recuerde, Jesús estaba sin pecado, pero nos dejó una muestra de que se tenía que cumplir la ley. Y luego de repente usted sabe que saliendo del bautismo en agua, se va al desierto, llevado por el Espíritu Santo, llevado al desierto, y ahí es tentado por 40 días, 40 noches. Y ahí el Espíritu del Señor está sobre la vida de Jesús para manifestar el propósito del inicio de su ministerio. A partir de ahí, desde la tentación en el desierto, el bautismo por Juan en el río Jordán, hasta la muerte de Jesús y resurrección y advenimiento, es decir, subir al cielo, hermano, aparece en escena en los evangelios. 3 años y medio Jesús manifiesta las razones y propósitos por los cuales tenía que venir a cumplir el ministerio terrenal que Jesús había recibido por medio de su Padre. Pero ahora, si Jesús no hubiera estado en carne aquí, terrenalmente hablando, hermano, ¿cómo cree que nosotros pudiéramos entender que Dios comprende todas las cosas que nosotros pasamos? Si Jesús no hubiera estado 100% terrenal aquí, 100% humano, ¿cómo usted podría entender que Jesús comprende todo lo que usted pasa, todo lo que le sucede en su vida? A menos quiero tomar, por ejemplo, algunos pasajes que la Escritura nos enseña, como en el caso de Jairo, que está agonizando su hija y va a ver al maestro
se arrodilla delante de él y le dice la circunstancia que está padeciendo su hija. Jesús se condolió por la situación de Jairo, porque él va y le dice y le ruega que vaya a tocar, que vaya a ver a su hija porque está agonizando, está muriendo. Y Jesús decide escucharlo e ir a la casa de Jairo, pero se encuentra con una mujer que tenía enfermedad de flujo de sangre y también recibió un milagro de parte de Jesús por el hecho de haberle tocado su borde, su manto, y listo, recibe una sanidad. La viuda de Naín, hermano, recibe otro milagro de parte de Jesús. Había perdido su hijo, iba llorando, al grado, hermano, que esta mujer, hermano, recibe un milagro. Jesús le hace detener el féretro, le dijo que no llorara, y de repente toca el féretro, hermano, levanta al muchacho, porque un adolescente resucita, y le muestra el poder de la vida y la muerte delante de los ojos de una mujer que estaba llorando por su hijo. Ustedes han comprendido el pasaje del Evangelio según San Juan, nos dice sobre el caso de Lázaro que muere. Era el amigo de Jesús, hermano de Marta y María, pero que también registra, hermano, un proceso que tuvieron que pasar estas dos mujeres, al grado que dice la Escritura que Jesús lloró delante de la vista de aquella mujer llamada Marta, y ella entendió que él tenía aprecio por Lázaro, que era su amigo. Lo resucitó para dar testimonio de que él tenía en sus manos la vida y la muerte. Ahora, cuando usted va a la Biblia, por eso es necesario que escudriñemos la Biblia, encuentra pasajes como cuando la multitud tenía hambre y le dijo a Andrés y Felipe que le dieran de comer, y no tenía más que 200 denarios, no les alcanzaba para darle de comer a una multitud. Jesús hace un milagro delante de ellos al multiplicar los peces y los panes. Comieron todos y sobraron. Se la Escritura que sobró, tanto peces como panes sobraron. Y eso trajo un asombro para todos aquellos que lo habían visto, sobre todo a sus discípulos. Pero Jesús se compadeció de la gente al ver que tenía hambre. Recuerden que hay otro pasaje que nos dice que los vio al pueblo de Israel como ovejas desamparadas sin pastor. Al grado que Jesús ve toda la necesidad que tenía la multitud en su tiempo y lleva a una justa forma de ver la vida distinta a la que nosotros pensamos. Levante la mano los que están padeciendo problemas, aflicciones, adversidades, circunstancias de todo índole que puede haber en su vida y que de repente dice: pareciera que yo no le encuentro respuesta a nada de todo lo que paso. Busco una solución y parece que entre más la busco, más se empeoran las circunstancias. Pero hay tres aspectos que quiero que comprenda de la vida de Jesús. Hay tres aspectos que quiero que usted pueda de una u otra manera pensar el por qué nos lo dejó registrado la Escritura, y que usted pueda saber, hermano, que en realidad hay una forma de acercarse a Dios a través de la oración y a través de la Escritura, y pueda usted saber que los padecimientos que usted tiene no son causados solamente por las circunstancias, sino que son, mi hermano, parte del proceso de vida que cada uno de nosotros tenemos. Recuerde, amado hermano, que usted, Dios le permitió la vida, le permitió nacer, pero también, hermano, ¿qué le permitió? Reproducirse, crecer, multiplicarse, pero también un día vamos a, diga conmigo, un día vamos a morir. No los escucho. Un día también van a morir. Ahora, Jesús nació, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Creció? Sí. Amén. ¿Se desarrolló como ser humano? También. ¿Tuvo una vida? También. ¿Pero también murió? También murió. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Él resucitó el tercer día de su muerte, y nosotros vamos a ser resucitados en el día postrero cuando Él determine
que la iglesia sea llevada al cielo. Pero por lo mientras nosotros tenemos que entender el por qué, hermano, pasan todas las cosas que están en nuestra vida, el por qué permite Dios todo eso. A veces no lo comprendemos, pero lo hace para que podamos entender que hay tres cosas que usted y yo necesitamos para que Dios nos ayude en medio del proceso en el que estamos. Ahora que he estado visitando las iglesias, hermano, y que me han dado la oportunidad, créanme que la vida es diferente. Ahora le dije, Señor, ya no quiero estar como león enjaulado ahí. Ya me gustó la libertad. Amén. Quiero que vaya ganando lo que le voy a decir. Se ve la vida diferente por allá, hermano. Lo atienden a uno diferente. Lo aprecian a uno diferente. Ahora lo ven a uno en la calle y Dios le bendiga, hermano, y cómo está, y se siente uno contento. Llega uno a Betel y ya no puedo decirlo demás, ¿no? Pero cuando usted se da cuenta que hay algo diferente entre lo que usted ve allá afuera y lo que mira hacia su interior, se dará cuenta que la vida es diferente. Una vida con Cristo y una vida sin Cristo es diferente. Una vida con Cristo es distinta a una vida sin Cristo. Porque el que tiene a Cristo entiende la razón de los problemas. No, yo ni oí que dijera amén. El que tiene a Cristo ahora entiende, sabe bien la razón de los problemas. Pero el que no tiene a Cristo, lamentablemente no entiende la razón, el por qué pasan los problemas. Cuando se tiene a Cristo, sabemos la razón por la cual pasan los problemas. Cuando vemos, hermano, el pasaje de los Hebreos, el escritor dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lo primero que usted tiene que saber es que somos polvo, que somos seres humanos y que tenemos debilidades, hermano. Levanten la mano los que tienen debilidades. Todos nosotros, todos, hermanos, no hay nadie en este mundo que no tenga debilidades. Un día llega un joven, le voy a dar un ejemplo, así es que la primera cosa que debemos de saber es que todos tenemos debilidades, nadie está exento, todos tenemos debilidades. Un día llega un joven ante Jesús y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús viene y se acerca y le dice, pues guarda los mandamientos. El joven dice, todos esos los he llevado desde mi juventud. Entonces Jesús, hermano, conocido en el corazón del joven, de repente lo examina y se da cuenta que hay algo que aún él era una parte de su vida y su debilidad. Y de repente se le queda mirando y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Él está diciendo, en tu corazón hay algo que amas más que la vida eterna, porque Él le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y todavía le dice, maestro bueno. La intención del joven era saber que él quería escuchar lo bueno y no lo que Jesús realmente quería mostrarle para alcanzar la vida eterna. Mira, amados hermanos, hay pocos de los que estamos en esta tierra que queremos renunciar a lo que Dios nos ha pedido que renunciemos. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, pero aquí el joven se adelanta y le dice, maestro bueno. Es decir, ¿sabes qué? Si lo hablamos en nuestras palabras para que las entendamos, es la intención de preguntarle a Jesús cómo puede alcanzar la vida eterna. Es que Él está diciendo, Señor, yo soy bueno desde la juventud. ¿Por qué he guardado los mandamientos? Porque no hay nada, Señor, que me puedas decir que yo no pueda dejar de hacer si yo sé que he guardado los mandamientos. Pero él había hecho, mi hermano, en la Biblia aparece la palabra corbán.
¿Qué significa? Él había hecho un trato. Dice que él había hecho un trato con los del Sanedrín, con los sacerdotes de su tiempo, y que todas las riquezas que tenía, todo lo que él tenía por riqueza, él un día tenía una deuda con el templo. Haga de cuenta que toda su riqueza se la daría prácticamente, así aparentemente, al reino de los cielos, o a los que estaban sirviendo en su tiempo, pero había dejado de honrar a su padre y a su madre. Así que el joven pretendía decir que era bueno, que lo que él había hecho era pues un trato con bendecir a los de la sinagoga, a los sacerdotes, a los escribas, darles parte de su fortuna, pero había dejado de hacer algo que era mucho más importante que eso: honrar a padre y madre. Y entonces cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, el hombre mostró su debilidad. El hombre tenía su corazón basado en la riqueza. Y cuando Jesús le dice que lo vendiera, se entristeció. Y dice la escritura que se fue y se alejó. Y de repente Jesús dice, miren, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. El joven mostró lo que tomó como una debilidad, que era su riqueza. Hay hermanos que les cuesta trabajo entender sus debilidades. Les cuesta trabajo entender que hay cosas en las cuales, hermanos, les cuesta trabajo dejar. Los malos hábitos, las malas costumbres, las malas decisiones. Y que lamentablemente, mi hermano, eso está impidiendo que usted pueda recibir la bendición de Dios. Se lo vuelvo a repetir, hay personas que les cuesta trabajo entender sus debilidades, forman hábitos, forman costumbres, toman decisiones que lamentablemente, amados hermanos, ellos mismos se dan cuenta que les es difícil dejar de hacer. Un día vemos al joven rico que no pudo dejar su riqueza, que prefirió, mi hermano, perder la visión de la vida eterna e ir tras sus propias riquezas. Pero dice la escritura en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote en el que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Recuerde que tenemos debilidades, pero también tenemos tentaciones, hermanos. Levante la mano a los que creen que no tienen tentaciones. Aquí no. Nadie ha sido tentado. Levante la mano los que han sido tentados. Todos somos tentados. Le voy a dar un testimonio. Hace unos días, como 2 días, estaba yo esperando el taxi donde yo estoy trabajando. Al lado hay unas personas que conozco de años. Les gusta tomar y beber y fumar mucho. Hicieron carnes asadas, se pusieron contentos. Yo les digo, por esto es precioso, porque como arañas fumigadas. Yo estaba esperando el taxi. Y uno que me conoce se levantó de su silla, se acercó hasta donde yo estaba esperando el taxi. Llevaba una cerveza en la mano y me dice, no quiero que me desprecies. Te la estoy invitando hasta se pegó así, de todo corazón. Tú eres mi amigo y como eres mi amigo, yo deseo darte esto para ti. Me quedé mirándole y le dije, yo no lo tomo. Pero soy tu amigo, y se pegaba en el pecho, así, soy tu amigo. Y tú no tienes que despreciar a ningún amigo. Es más, si te cuesta trabajo abrirla porque no sabes, yo la abro. La destapó y salió un montón de espuma. Y le dije y le contesté, si fueras mi amigo, como dices tú que eres mi amigo, no me incitarías a tomar lo que yo no bebo. ¿Acaso tú has visto que yo te incite a que tomes agua de limón de la que yo tomo? Porque cuando me ves con mi garrafa de galoncito de agua natural y la meto ahí en tu refrigerador, tú piensas que yo te digo, toma agua de la que yo bebo, ¿verdad que no? No, pues no. Entonces, ¿por qué me dices que eres mi amigo y me quieres incitar a tomar algo que yo no tomo? Se agarró, me agarró sin devorar. Se acompáñenme allá donde están los demás. Lo fui a dejar allá porque ya andaba así, ya andaba 5 meses.
Que voy que lo siento y me dice, mira, este es un verdadero amigo, así le digo a todos los que cantan, hermano. ¿Por qué? Porque me acaba de decir que un verdadero amigo nunca te va a hacer algo que tú no quieres hacer. Se voltea a verme y me dice, gracias hermano. Le digo, gracias primo, no hay problema, porque tú no eres mi hermano, eres mi primo. Se me quedó mirando y dice, ¿por qué eres primo? ¿Por qué me dices que soy primo? Porque tú crees en Cristo a medias, pero yo creo en Cristo con verdad. Así es que la Biblia dice que el verdadero amigo ha de mostrarse amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Si hay algo que debes de entender es que la tentación puede estar en cualquier momento, hermano, pero eso no te tiene que ceder a entender, hermano, que tú no puedes tener la victoria enfrente de la tentación. Cuando Jesús sale del bautismo en agua, cuando Jesús sale, hermano, después de ser bautizado y de cumplir la ley, dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu a donde estaba la tentación, porque fue tentado como cualquiera de nosotros. Y recuerde que fue tentado con la riqueza. Recuerde que fue tentado cuando tuvo hambre y le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Estaba tentando a Dios. Usted y yo no podemos tentar a Dios en medio de la tentación que podemos tener, porque hay muchas tentaciones, hermano, demasiadas en el mundo. Y no me puedo referir específicamente a una, porque hay muchas tentaciones en las cuales usted y yo vamos a padecer. Pero esas, mi hermano, nos enseñan que el carácter de Cristo tiene que florecer en nosotros. Una vez más se lo repito, las tentaciones pueden estar alrededor de nosotros, pero vea lo que le estoy diciendo, el carácter de Cristo tiene que florecer en nosotros. La segunda cosa que hoy le estoy mencionando, que aunque usted sea una persona que tiene debilidades, que a pesar de que tiene circunstancias, problemas o adversidades, todo el índole de que usted pueda manifestar, la segunda cosa es que usted tiene que mostrar el carácter que Cristo le ha dado a su vida. Usted tiene que aprender a decir no cuando es no, y tiene que aprender a decir sí cuando es sí. Pero en medio de todo esto, usted tiene que mostrar el carácter, la templanza de decir no a la tentación. Amén, hermano. Hoy todos nos vemos tentados por el dinero. Hoy todos nos vemos tentados por la fama, por la riqueza. Nos vemos tentados, hermano, en infinidad de maneras. Pero Jesús, hermano, soportó ¿qué? La tentación. Usted no puede soportar la tentación, hermano. Esa tentación que de repente están las carnitas ahí, hermano, de la paz de los cuinitos, de que ya usted ya se puso a dieta, o que ya no quiere, que ya se le subió los triglicéridos y todo eso. Pero de repente por ahí se le pone la tentación de la comida, ¿verdad? Y a veces uno como que ya no quiere uno, pero ahí está. Pero ¿qué es mejor, hermano? ¿Soportar la tentación o ceder a la tentación? ¿Qué es mejor? ¿Soportarla o ceder? Ya no quiere estar en el hospital, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no quiere deber dinero, ¿verdad? Ya no quiere deber dinero, ¿verdad? Porque somos fáciles para endrogarnos, pero para pagar es difícil. Hay una tentación que todos tenemos, hermano, así como Jesús fue llevado al desierto. La Escritura nos enseña que Él venció toda tentación del enemigo. Ahora, hay tentaciones que son por el enemigo, voy a hablar abiertamente, por el diablo. Hay tentaciones que son, hermano, por el mundo, en el mundo en el que nos rodeamos. Hay una infinidad de tentaciones en el mundo, pero hay tentaciones que son por nuestra propia carne. Si es que le vuelvo a especificar, hay tentaciones que vienen por el enemigo, por el diablo. Hay tentaciones, hermano, que están en el mundo. El mundo y sus deseos pasarán, dice la Escritura. La palabra del Señor no va a pasar, hermano. Si es que recordemos que hay tentaciones que vienen que están por el mundo, pero hay unas que son por nuestra propia carne. Debemos de aprender a dominar la carne. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Así que el diablo lo tentó.
y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo sabe que nosotros hemos confesado que Cristo es nuestro Señor. El diablo sabe que nosotros somos hijos de Dios, y el diablo va a buscar de una u otra manera que usted deje de ser un hijo de Dios. Amén, hermanos. Es que usted tiene que aprender a soportar la tentación cuando el enemigo quiere hacerlo caer. Pero luego dice: entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo sabía que Jesús cedía a una decisión de su voluntad, al temple de su carácter, y se humillaba, él sería prácticamente derrotado. El diablo sabe que hay algo donde te puede debilitar, y es en el carácter, es en el dominio propio. Y cuando el diablo tome posesión de esa área, hermano, serás humillado. Será humillado. Sí, los amigos te van a humillar. Allá afuera. No, es que ya ahora vas al templo. Es que ahora, mira, ya estás en la iglesia. Y los amigos son los que están en el mundo. Son esa tentación que te van a hacer entre ceder y no ceder, entre continuar y no continuar. Oh, cuando de repente te empiezan a venir, hermano, la crisis económica, que de repente cuando no estabas en Cristo te alcanzaba el dinero y te sobraba, pero ahora que vienes a Cristo ya no traes dinero y ahora no sabes ni de dónde buscarle para sostenerte. Acabo de escuchar a un varón que me dijo hace unos días: fíjate, te quiero contar. Estábamos comiendo en la hora de la comida después de nuestro trabajo, y me dice: yo no sé qué ha pasado, porque cuando yo buscaba a Dios tenía mucho trabajo y todo me salía bien. Ahora que ya no busco a Dios, pues ahora todo me va mal, mis clientes no me hablan, tengo problemas, a veces tengo que buscar la cuestión económica. Y le dije: ¿ya te diste cuenta dónde está la clave? Dejaste de buscar a Dios y te vinieron los problemas. Empezaste a buscar a Dios, tenías problemas, pero también había soluciones a los problemas. Cuando usted entiende que el enemigo sabe que le puede pegar en el carácter, en el temple de su carácter, en su dominio propio, va a venir a acusarle todas las debilidades que usted tiene, y le va a poner todas las tentaciones posibles que usted puede tener. Porque lo que el enemigo quiere es verlo humillado, lo que el enemigo quiere es verlo derrotado. La intención del enemigo era que Jesús se humillara delante de él, pero fue humillado porque Jesús mismo le respondió con la misma palabra: no solamente de pan vivirá el hombre. Amado hermano, los amigos van a venir y van a ir, pero la palabra de Dios, mi amado hermano, siempre permanece. Yo he aprendido a entender que el mundo y sus deseos van a pasar. Allá afuera vas a ser cuestionado, criticado, blasfemado si es posible. Te van a abandonar como cuando abandonaban a Jesús cuando estaba a punto de llegar a la cruz. Pero eso no significa que Cristo te ha abandonado. Eso no significa que Dios te ha dejado. Eso no significa que Dios se ha olvidado de ti, sino que al contrario, que Dios tiene misericordia de nosotros. De tal manera que tenemos que entender que a veces nuestros impulsos personales nos hacen alejarnos de Dios, pero no, tenemos que aprender a permanecer, hermano, en Cristo Jesús. Por último, no solamente tenemos que entender que tenemos debilidades y que podemos tener tentaciones, hermano, pero tenemos que tener el carácter de Cristo. La tercera es, hermano, la obediencia que debemos de tener. Sí, puede tener debilidades, puede tener tentaciones, pero eso no limita que usted puede ser obediente. La palabra obediencia, mi hermano, está bajo un concepto de una autoridad. Todos estamos sobre una autoridad.
Los hijos tienen una autoridad en casa, es papá y mamá. Los hijos tienen una autoridad en la escuela, es el maestro que lo recibe en el aula y que desde el momento en que entra hasta que sale, su autoridad es el maestro. Yo veo padres que llegan a la escuela y le van a pedir permiso al maestro de llevarse al hijo, pero se les ha olvidado que hay una autoridad. Usted no puede llegar a la escuela a decirle al maestro que haga y deshaga con lo que usted quiere hacer, no, porque él es la autoridad. Si el maestro le dice, señora, se lo puede llevar después del receso, usted tiene que obedecer la autoridad. ¿Me estoy dando a entender? En el trabajo tenemos una autoridad que es la persona que nos paga y nos contrató para hacer un trabajo. ¿Sí me están entendiendo? Esa es nuestra autoridad. Y desde que ingresamos al trabajo hasta que salimos, tenemos que respetar la autoridad, tenemos que obedecer lo que nos dice. Y a mí me es difícil obedecer al patrón, pero tengo que obedecerlo. Sí, es difícil. Y más si esos patrones que le quieren sacar el jugo hasta la última moneda que le dan, ¿verdad? Pero usted lo tiene que obedecer. Ahora, y Cristo en los días de su carne, pues yo le decía, amado hermano, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los potestades, contra los gobernadores, contra los jueces de maldad, porque el enemigo sabe bien que hay muchos que no les gusta obedecer y que es con lo que más les cuesta hacerlo. Cuando va la Biblia, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Le voy a explicar. Jesús está en el Getsemaní previo a su arresto, y estando ahí, él va y ora al Padre. Dice la Escritura que se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al llevarlos a cierto lugar que en el Getsemaní, lo dejó a Pedro, Jacobo y Juan ahí, y él se distancia como al tiro de una piedra, se va a distanciar, y allá, en lo secreto, en lo íntimo, empieza a orar a su Padre y le dice, si quieres. Yo siempre he dicho que esa palabrita, si quieres, estaba determinando la voluntad de Jesús. Jesús estaba como usted y como yo, padeciendo ya el sufrimiento previo a la muerte. No sé si usted ha visto una persona que ya está pronto a morir, ya está casi pronto a morir. Aquí tuvimos el ejemplo del varón que murió acá abajo atropellado. A mí me tocó verlo antes de que muriera. Y el día que él iba a ser atropellado, yo venía caminando de allá para acá. Me llevaba su bicicleta y le vi el rostro pálido. Yo lo vi prácticamente, le vi ya, mi hermano, la muerte encima. Al cabo de una hora murió. Imagínense cómo se sintió Jesús al saber que iba previo a morir, que ya eran pocas horas las que le restaban, mi hermano, porque fue arrestado aproximadamente en la madrugada entre las 3 y 6 de la mañana. No había dormido porque están los evangelios, capítulo 13, 14, 15, 16, 17 del evangelio de San Juan, nos muestra lo que hizo Jesús en la última cena. Así es que Jesús no tuvo tiempo para descansar, no tuvo tiempo, mi hermano, ni siquiera para tomar el sueño. A las 3 de la mañana se va a orar al Padre para decirle, Señor, quiero que entiendas mi voluntad. Si quieres, pasa de mí el proceso de la muerte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que Jesús le está diciendo al Padre, a su propio Padre, es, estoy sintiendo ya el padecimiento de ir hacia la muerte, pero en medio de eso se está siendo obediente al Padre. Es como si se lo traigo las palabras de nosotros. Es como si usted le dijera, Señor, si quieres ya sácame de este problema. Mira, yo estoy sufriendo con este problema, estoy sufriendo con este proceso. Me está costando asimilar que todo lo que estoy pasando me es difícil de soportar. Señor, quiero que me entiendas que soy débil. No necesito decirle a Jesús que lo entienda que es débil, porque estuvo 100% humano en la tierra y le entiende su debilidad. Dígale, Señor, me he visto tentado a veces a las circunstancias y no sé qué hacer, como aquella persona que un día dijo, me he visto tentado hasta suicidarme, me he visto tentado muchas veces a matarme, me he visto tentado a dejarlo todo.
Pero tiene que mirar de dónde viene ese tipo de tentación, de dónde viene ese tiempo de debilidad. Pero al final, en medio de todo eso, tenemos que aprender a obedecer. La obediencia es sujetarnos a la autoridad. La obediencia es sujetarnos a la autoridad que tiene Dios sobre nosotros, porque quiero decirle que si usted se quita la vida, Dios le va a demandar la vida. Usted no tiene la potestad para quitársela. ¿Quién le dio la vida? Dios. ¿Y quién tiene la potestad de quitársela? Pues Dios. Pero si usted se quita la vida, se convierte en un asesino. Y eso, mi hermano, lo va a llevar a que un día cuando el Señor le pida cuentas de su propia vida, le va a decir el por qué se quitó la vida si no estaba en usted hacerlo. La obediencia nos lleva a nosotros a entender que a pesar de todo lo que usted esté pasando, Jesús dejó 4 palabras claves para poder nosotros aprender la obediencia en medio de la tentación y en medio de las debilidades. 4 palabras: 1, rogó; 2, suplicó; 3, clamó; y 4, derramó sus lágrimas. Jesús, en medio de su debilidad, porque ya estaba débil en carne, hermano, ya es agotador todo lo que pasó. Sí, estaba en la tentación de ir y no ir a la cruz, de dejar todo y decir, hermano, no voy a la cruz. Pero Jesús, en medio de esa tentación y en medio de sus debilidades que tuvo, porque también tuvo debilidades como ser humano, pero no fue vencido, hermano. Escuche bien, tuvo debilidades, pero no fue vencido. Usted puede tener debilidades, pero no permita que sea vencido. Aunque venga el amigo y le diga, vuelve a tomar. No, ¿cómo? Sí, yo sé cuál puede ser la consecuencia, pero no se deje vencer por esa debilidad. Puede venir la tentación como el joven rico, pero no deje que el corazón le gane en la vanidad de su mente y en el deseo de su corazón. Porque recuerda, hermano, que nada hemos traído a este mundo y nada nos va a ayudar. Jesús aprendió a ser obediente al grado, y terminó, que empezó a rogarle al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad. Suplicó que lo sostuviera hasta el momento más difícil. Voy a terminar. Recuerden que Jesús está en la cruz del Calvario, un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. En un momento se hicieron tinieblas. Hubo unas tinieblas tan inmensas ese día que Jesús estaba muriendo, que de repente le dice en una oración al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? No es que el Padre lo haya desamparado, sino es que muchos historiadores nos han dicho, nos han mostrado que el mismo Padre no podía soportar la magnitud de pecado que estaba recibiendo Jesús en su propio cuerpo. Es decir, más adelante, en otra ocasión, yo voy a explicar el sacrificio de Cristo, cómo es que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Pero estando Él ahí, hermano, en esa agonía, porque el salmista dice que estuvo en la agonía de la muerte, sufrió el sufrimiento para que hoy usted se pueda acercar confiadamente al trono de la gracia. Si hay alguien que lo puede entender mucho mejor, es Dios. Chale, yo no lo puedo entender, porque yo no estoy pasando lo que usted está pasando. Yo no he estado en el dilema, mi hermano, en el que usted está. Pero lo que sí he aprendido es que usted puede llegar a los pies de Cristo. Usted puede clamar a Dios. Puede llegar confiadamente a Jesús y decirle cada necesidad que usted tiene. Al menos la Escritura nos dice: echa toda tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Hay cosas en las que usted a veces le es difícil poder aprender a soportar, pero no es difícil saber que tenemos el carácter de Cristo y la mansedumbre para poder salir adelante. Ruegó, suplicó con gran clamor. La palabra clamor significa que hubo algo desde su interior, algo que desgarró su alma, decirle: Señor, pasa de mí esta copa. El sufrimiento de la muerte lo estoy sintiendo a grandes rasgos, a momentos en los que ya estoy a punto, Señor, tal vez de sentir que ya no puedo. Él sacó desde su interior lo que estaba sucediendo, pero derramó sus lágrimas. Que el derramar lágrimas, mi hermano, significa que sus emociones habían sido encontradas con sus sentimientos.
¿Cuántas veces, hermano, usted está a punto o ha derramado lágrimas por las circunstancias de sus hijos, o por los problemas que ellos se meten y que a veces no sabe cómo solucionar? Le resumo las 3 palabras sencillas. El hijo pródigo se fue movido, mi hermano, bajo su debilidad. Un día el hijo pródigo se acerca a pedir la herencia de su padre y se va. La tentación, mi hermano, la obtuvo cuando estuvo entre sus amigos, malgastó todo el dinero que tenía, divirtiéndose en fiestas y logrando lo que él creyó pensar que podía hacer. Pero un día se encontró solo. Así estaba nuestra vida, hermano, con debilidades y tentaciones, pero pocos éramos obedientes a la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo dijo Jesús, nieguese en sí mismo. Cuando a una persona va a entrar al servicio militar o a enrolarse o a alistarse al servicio de la milicia, esa palabrita de negarse a sí mismo es obvia para todos los que quieren hacerlo. ¿Sabe qué sucede? Lo que usted está mostrando al enlistarse allí y al aceptar los requisitos es que está poniendo su voluntad de ejercer su propia vida para la obediencia que le van a enseñar. Los disciplinan, los adiestran, los preparan para todo lo que van a hacer. Lo que es tremendo ver es un soldado uniformado, estado al lado de ellos, con el armamento y todo lo que portan. Pero en la vida de esa persona hay una disciplina constante. Pero dentro de esa disciplina hay una palabra que a todos nos cuesta ser tan obedientes. Jesús, en la clara muestra de la cruz, antes de que vea todo el sacrificio y todos los beneficios de la cruz, vea que hubo un hijo que estando aquí en la tierra le fue obediente a su padre. Y la obediencia fue llegar a la misma muerte por amor a ti y por amor a mí. Y si hay alguien que entiende de todo lo que pasa en tu entorno, en tu propia vida, en tu enfermedad, en tus circunstancias, se llama Jesús. Porque Él padeció por nosotros. No estás solo ahora. Ahora tienes a alguien que te entiende y que te ayuda en medio de todo lo que pasa. Cuando te veas tentado a querer hacer tantas cosas, recuerda, solo mira la cruz, solamente recuerda a Jesús en la cruz. Pero no recuerda que Jesús dio la vida por ti. Recuerda que Jesús pagó el precio por tu vida. Cuando te veas en debilidades, recuerda que Jesús se vio en la debilidad entre sus seguidores. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, y Jesús le dijo, ¿qué acaso crees que yo no puedo llamar a mi Padre y decirle que venga y me auxilie con los ángeles? Puede mandar una legión de ángeles para venir a defenderme, pero Jesús no lo hizo, se limitó a seguir obedeciendo, se enfrentó, mi hermano, a la misma circunstancia de Pedro, que él sacó la espada. Dejemos de sacar la espada, dejemos, mi hermano, de creer que por nuestra propia fuerza vamos a vencer. No podemos vencer por nuestra propia fuerza ni por nuestra propia espada, si no hay alguien a quien podemos recurrir. Todos los días usted puede venir, doblar sus rodillas y clamarle a aquel que puede ayudarle en medio de todo lo que usted esté padeciendo. Quiere ponerse de pie en este caso. No sé con lo que usted esté luchando. Debilidades, con tentaciones. Así se llama mi mensaje. La lucha entre la debilidad y la tentación. No sé con qué estás luchando. Si estás luchando con tus debilidades, y un día el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, porque cuando eres más débil, entonces es cuando eres más fuerte. Probablemente estés luchando con la tentación del dinero, la vanidad, con la tentación de abandonarlo todo, huir de este mundo, huir de tu entorno, pero te puedo decir que aunque usted salga huyendo, le va a pasar lo del hijo que tenía riquezas, que lo van a confrontar por sus propios medios y corazón. Aunque tú estés del otro lado del mundo, allá se encuentra Dios. Aunque te vayas fuera de tu casa y digas voy a dejarlo todo, lo voy a abandonar, mira, donde quiera que vayas te vas a encontrar con Dios.
Aún te encuentres como hijo pródigo, malgastando todo lo que tengas a tu alcance, un día vas a tener que volver. Vas a tener que regresar a la casa de tu padre. Y vas a tener que entender que el único que nos puede ayudar en medio de las debilidades, en medio de las tentaciones, es Cristo Jesús. ¿Quiere doblar sus rodillas o lo quiere hacer, hermano, ahí? Porque cierra sus ojos y dígale: Señor, yo estoy luchando por mis debilidades y por mis tentaciones. Padre, en esta hora les he dado tu palabra una vez más como siervo tuyo. Yo no sé, Señor, con qué están luchando mis amados hermanos este día, Señor, y han llegado a tu casa para recibir el mensaje de tu palabra, Dios. Acércate a Jesús en oración y dile: Señor, yo estoy luchando con tantas cosas en mi vida y en mi mente. La burla de los amigos. Padre, estoy luchando tal vez con las debilidades, con las tentaciones, entre seguir y no seguir tu camino, Dios. Padre, pero también estoy aprendiendo a entender que la obediencia me va a ensaltar en medio del proceso entre la debilidad y la tentación, oh Dios. Porque cuando tú eres débil, entonces Dios se manifiesta en tu debilidad. Cuando tú, hermano, soportas la tentación, forjas el carácter de Cristo en tu vida. Esto significa que hay beneficios de soportar la debilidad, hay beneficios de soportar la tentación, porque sometes tu cuerpo, sometes tu vida a la obediencia en Cristo, y la obediencia no avergüenza, amado hermano, sino que al contrario, aprenderás a saber que Cristo es el que te sostiene en medio de cada circunstancia que tú pasas, y sostienes un empate entre la vida y la muerte constantemente. Pero hoy el Señor te ha dado su palabra a través de este siervo inútil que escuchas, y que te está diciendo: mira, vale la pena obedecer en medio de las debilidades. Sí, porque cualquier persona tiene debilidades, cualquier persona tiene debilidades en las cuales puede ceder. Pero Cristo, aún estando en los días de su carne, nos enseña que tenemos que tener el carácter de la templanza para soportar la debilidad y la tentación que puede venir a tu mente y a tu corazón. Todos somos tentados en algo, todos somos tentados en la vida. Hay algo que se nos va a presentar, como Jesús, mi amado hermano, estando en el desierto. Va a haber cosas que te van a querer impedir seguir el camino de Cristo, pero mira, Él nos muestra que sí se puede ser obediente al Padre. Él nos muestra que estando en nuestras debilidades podemos escondernos, sí, aunque salgas corriendo de esa casa, aunque salgas huyendo de su hogar, siempre te recordará que el hijo pródigo volvió en sí, recordó que la casa de su padre había abundancia de pan, había siervos que estaban sujetados a su padre, y que cuando él llegaría, recordó que era mejor obedecer que ser humillado. Cuando él llegó a la casa de su padre, se encontró que él pretendía ser un jornalero, pero el padre lo quería como hijo. Oh, hay una diferencia: tú eres hijo, no eres jornalero. Tú eres hijo, tú eres hijo. Y como hijo tienes que aprender a obedecer a tu padre. Sí, es difícil obedecerlo, sí, cuesta trabajo, sí.